Hola, soy Arturo. Mi propio hijo delante de toda la familia me llamó inútil el día que cumplía 80 años. Esa palabra, inútil, todavía resuena en mis oídos como un martillazo en medio de un silencio sepulcral. Fue como si el mundo se detuviera y todas las miradas se clavaran en mí, no con pena, sino con una especie de confirmación incómoda. El peso de 80 años de vida, de sacrificios y de amor entregado sin medida, se sintió en ese instante como una carga insoportable que ya nadie quería llevar. Fue la humillación más profunda, no por la palabra en sí, sino por la boca de la que salió y el silencio que la aprobó. ¿Alguna vez te han hecho sentir que ya no sirves para nada, precisamente aquellos por quienes más has amado en tu vida? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí el verdadero y codicioso plan que tenían para mí y para la casa que construí con mis propias manos, comenta aquí desde dónde estás viendo este testimonio y suscríbete al canal. Acredítame. No querrás perderte lo que sucede cuando un padre, humillado y dado por acabado, decide que su dignidad vale mucho más que la sangre y el apellido que comparte con quienes lo traicionaron. La historia que sigue no es sobre venganza, sino sobre justicia, una justicia silenciosa y contundente que la vida misma se encargó de poner en su lugar, demostrando que el valor de una persona no se mide por su utilidad, sino por su esencia. La fiesta, si es que se le podía llamar así, era un montaje cruel en el modesto salón de mi propia casa. La decoración era mínima, casi forzada, con un par de globos desinflados en una esquina y un pastel barato sobre la mesa que yo mismo había construido hacía 50 años. Me sentía como un espectador, un invitado de piedra en la celebración de mi propia vida. Mi hijo Mateo y su esposa, Sofía, se movían por la sala con sonrisas tensas, más preocupados por las apariencias ante los pocos invitados, que en su mayoría eran amigos suyos, que por el hombre que, supuestamente, estaban celebrando. Yo estaba sentado en mi viejo sillón, el mismo que tapicé hace 40 años, sintiéndome como un mueble más, una reliquia polvorienta y molesta en mi propia casa. El momento fatídico llegó con un gesto tan trivial que lo hizo aún más doloroso. Mis manos, ya no tan firmes como antes, temblaron al intentar coger un vaso de agua de la mesa. Un poco de líquido se derramó sobre el mantel de papel. No fue nada, unas simples gotas. Pero la reacción de mi nuera, Sofía, fue un suspiro de exasperación, un gesto de fastidio que no se molestó en ocultar. Fue entonces cuando Mateo, mi único hijo, el niño por el que sacrifiqué mi sueño de tener mi propio taller de carpintería para pagarle una costosa universidad, se acercó y en lugar de ayudarme, me espetó con una dureza helada. «Papá, por Dios, ten más cuidado. A veces pareces un inútil, siempre creando problemas», lo dijo en voz alta, sin pudor, como si yo fuera un niño torpe y no el hombre que le dio la vida. Nadie dijo nada. El silencio que siguió a su insulto fue más denso y doloroso que las propias palabras. Vi a los invitados bajar la mirada, incómodos, sin saber dónde meterse. Vi la sonrisa de satisfacción mal disimulada en el rostro de Sofía, como si Mateo por fin hubiera dicho en voz alta lo que ella pensaba desde hacía tiempo. Y lo vi a él, a mi hijo, mirándome con una mezcla de ira y vergüenza ajena, como si mi torpeza, mi vejez, fuera una mancha en su perfecta vida de ejecutivo. Fue, en ese preciso instante, rodeado de gente que me ignoraba, cuando comprendí la verdadera y aterradora dimensión de mi soledad. No era solo una cuestión de edad o de achaques, era un destierro emocional ejecutado por mi propia sangre, en mi propia casa. Aquella humillación pública no fue un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de devaluación. Llevaba meses, quizás años, sintiendo cómo me convertía en un estorbo. No era sordo a sus susurros cuando creían que dormía la siesta. Escuchaba a Sofía quejarse con Mateo sobre los gastos que yo generaba, el coste de mis medicinas, el inconveniente de tener que adaptar sus planes a mis necesidades. Hablaban de mí como si fuera una hipoteca que nunca terminaban de pagar. Se lamentaban de no poder irse de vacaciones de lujo o comprar el coche nuevo que tanto anhelaba Sofía porque tenían que cuidar de mí. Poco a poco me di cuenta de que para ellos
Yo ya no era un padre, sino un obstáculo, un activo depreciado del que ya no podían sacar ningún beneficio. Después de que el último invitado se fue, el silencio en la casa fue más insultante que los gritos. Mateo y Sofía recogían los platos y los vasos con una eficiencia fría, moviéndose a mi alrededor como si yo fuera una silla o una lámpara apagada. No hubo una disculpa, ni siquiera una mirada de arrepentimiento. El inútil que me lanzó mi hijo seguía flotando en el aire, denso y pegajoso. Me quedé hundido en mi sillón, sintiendo el frío de la soledad calarme los huesos más que el propio invierno. Me di cuenta de que para ellos la fiesta no había terminado. Simplemente habían guardado las máscaras. La humillación no fue un error, fue una declaración de intenciones. Aquella noche, en mi propia casa, bajo mi propio techo, me sentí como un extranjero, un intruso cuya presencia ya solo generaba fastidio y desprecio. Los días que siguieron fueron una lección silenciosa y cruel sobre el abandono. Ya no había discusiones abiertas, solo una indiferencia afilada que cortaba más profundo. El café que tanto me gustaba desapareció de la despensa, reemplazado por uno más barato que me revolvía el estómago. La calefacción, que antes encendían para mí por las mañanas, ahora permanecía apagada hasta mediodía, obligándome a envolverme en mantas para no temblar. Eran pequeños gestos, casi invisibles, pero cargados de un mensaje claro. Ya no merecía ni el más mínimo confort. Cada vez que tosía, Sofía suspiraba con fastidio. Cada vez que pedía ayuda para abrir un frasco, Mateo ponía los ojos en blanco. Me estaban despojando de mi dignidad poco a poco, haciéndome sentir culpable por el simple hecho de existir, de necesitar, de envejecer. Sofía era la arquitecta de esta guerra fría. Tenía una habilidad especial para la crueldad sutil. A menudo dejaba casualmente abierto el ordenador portátil en la página de una agencia de viajes, mostrando destinos exóticos y caros. Luego, suspiraba dramáticamente y decía en voz alta, para que yo la oyera desde mi sillón: «Ay, Mateo, algún día, cuando por fin podamos», o hablaba por teléfono con sus amigas con un tono lastimero, quejándose de lo atada que estaba, de los sacrificios que tenía que hacer. Nunca me mencionaba directamente, pero sus palabras eran dardos envenenados dirigidos a mi corazón. Me estaba pintando como el carcelero de sus sueños, el ancla que les impedía navegar hacia una vida de lujos y apariencias. Yo, que les había dado todo, ahora era el obstáculo que se interponía en su felicidad. Mateo, por su parte, se convirtió en una sombra. El hijo al que le enseñé a andar en bicicleta y a clavar su primer clavo, ahora evitaba mi mirada como si quemara. Llegaba del trabajo, murmuraba un «buenas noches» sin mirarme y se encerraba en su habitación con Sofía. Las pocas veces que se dirigía a mí era para darme órdenes disfrazadas de preguntas. «¿Ya te tomaste las pastillas? ¿No vas a gastar demasiada agua caliente?» La calidez entre padre e hijo se había evaporado, dejando solo un residuo de obligación y resentimiento. Sentía que me estaba castigando por mi vejez, por mi fragilidad, como si mi dependencia fuera una ofensa personal contra su éxito. El hombre que una vez me miró con admiración, ahora solo me veía como una cuenta pendiente, una carga financiera y emocional de la que necesitaba deshacerse. La idea del asilo llegó como una serpiente deslizándose en el paraíso perdido. Una tarde, encontré un folleto de colores brillantes sobre la mesa de la cocina. «Residencia El Ocaso Dorado. Un nuevo amanecer para sus seres queridos», decía el eslogan. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes jugando a las cartas y paseando por jardines impecables. Cuando le pregunté a Sofía qué era eso, ella sonrió con una dulzura falsa que me heló la sangre. «Oh, nada, Arturo. Es para la madre de una amiga. Está pensando en mudarse. Dicen que allí los cuidan de maravilla». La mentira era tan obvia, tan insultante. No era para la madre de una amiga. Era un globo. Sonda, una prueba para ver mi reacción, era la primera piedra que ponían en el camino para sacarme de mi propia casa. La confirmación de mis peores temores no tardó en llegar. Una noche, me desperté con sed y caminé descalzo hacia la cocina. La puerta del salón estaba entreabierta y oí susurros. Me detuve,
con el corazón martilleándome en el pecho. Era Sofía, su voz un siseo impaciente. «Mateo, tienes que presionarlo. El agente inmobiliario dijo que si vaciamos la casa rápido, nos dará un adelanto. Con lo que saquemos de la venta, podemos dar la entrada para el chalet y olvidarnos de todo esto». Hubo una pausa, y luego la voz de mi hijo, resignada y sin alma. «Lo sé, Sofía, lo sé. Mañana hablaré con él. Le diré que es por su bien, que estará mejor atendido». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No se trataba de mi bienestar, se trataba de dinero, de codicia. Era una simple transacción comercial y yo era la mercancía a liquidar. Regresé a mi habitación sin hacer ruido, pero ya no era el mismo hombre que se había levantado minutos antes. La tristeza se había transformado en una claridad fría y cortante. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ahora estaba acompañado de una extraña calma, de una resolución inquebrantable. Ya no había dudas ni esperanzas vanas. Veía sus intenciones con una nitidez aterradora. Decidí en ese momento que no les daría la satisfacción de verme derrumbado. No iba a enfrentarlos, no todavía. A partir de ese día, empecé a interpretar el papel que ellos habían escrito para mí, el del anciano frágil, despistado e inútil. Dejaría que se confiaran, que creyeran que tenían el control total, pero por dentro, el viejo carpintero estaba afilando sus herramientas, preparándose para construir su último y más importante proyecto, la defensa de su propia dignidad. Empecé a jugar mi papel al día siguiente. Me movía más despacio, dejaba caer la cuchara a propósito, pedía que me repitieran las cosas como si no oyera bien. Para mi sorpresa, o quizás no tanta, su actitud cambió. Ya no había suspiros de fastidio, sino una paciencia condescendiente, casi empalagosa. Sofía me sonreía con una dulzura plástica y me decía: «No te preocupes, suegrito, yo lo recojo». Mateo me palmeaba la espalda con una familiaridad que no sentía desde hacía años, asegurándome que no pasaba nada. Estaban engrasando la maquinaria de su plan, cubriéndome de un aceite de falsa amabilidad para que me deslizara sin resistencia hacia el asilo. Fingían cuidarme, para poder deshacerse de mí más fácilmente. Yo, por mi parte, aceptaba su teatro con una sonrisa vacía, convirtiéndome en el anciano dócil y confundido que necesitaban que fuera. La conversación oficial llegó una tarde de martes, un día gris que encajaba perfectamente con el momento. Mateo se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, como un niño a punto de confesar una travesura. Sofía se quedó de pie detrás de él, su mano en su hombro, una directora de escena, controlando a su actor principal. «Papá», empezó Mateo, su voz cuidadosamente modulada para sonar compasiva. «Sofía y yo hemos estado pensando mucho en ti, en tu bienestar. Creemos que aquí, con nosotros, no recibes toda la atención que mereces. Hay lugares especializados con médicos, enfermeras, gente que puede cuidarte mejor que nosotros». Cada palabra era una daga envuelta en seda. No era por mi bien, era por el suyo. Era la excusa perfecta para justificar su abandono, para vender su codicia, como un acto de amor filial. Me llevaron a visitar una de esas residencias especializadas al final de la semana. No era el ocaso dorado del folleto, por supuesto. Era un edificio viejo y sombrío en las afueras, con un olor penetrante a desinfectante y a sopa de sobre. Los pasillos estaban mal iluminados y las paredes, pintadas de un amarillo enfermizo, estaban desconchadas. Vi a los ancianos sentados en sillas de plástico en una sala común, con la mirada perdida en un televisor que nadie parecía estar viendo. No había sonrisas, ni juegos de cartas, ni jardines impecables. Solo había una atmósfera de resignación y abandono. Sofía caminaba a mi lado, señalando las ventajas con una voz falsamente animada. «Mira, Arturo, tienen actividades, y la comida seguro que es muy sana». Yo solo podía pensar en que me estaban mostrando mi tumba en vida, un lugar donde iría a desaparecer en silencio. La presión se intensificó al volver a casa. Empezaron a tratar el traslado como un hecho, inevitable. Una tarde encontré a Sofía en mi habitación, con varias cajas de cartón a su lado. Estaba sacando mis libros, mis viejas herramientas de carpintería, los recuerdos de una vida entera, y metiéndolos en las cajas sin ningún cuidado.
Adelantando un poco el trabajo, suegrito, para que no sea todo de golpe, dijo sin mirarme, como si estuviera guardando adornos de Navidad fuera de temporada. Ver mis cosas, mi historia, siendo empaquetada de esa manera, fue una profanación. Cada objeto que metía en la caja era un pedazo de mi identidad que me estaban arrancando. No dije nada. Me quedé en el umbral de la puerta, observando en silencio cómo borraban mi existencia de la casa que yo mismo había construido. Unos días después, trajeron al agente inmobiliario. Era un hombre de traje brillante y sonrisa fácil que recorrió la casa con una mirada calculadora. Mateo y Sofía lo seguían como dos cachorros ansiosos, riendo de sus chistes sin gracia y asintiendo a todo lo que decía. Yo estaba sentado en mi sillón fingiendo dormitar, pero con los oídos bien abiertos. Escuché a la gente elogiar la estructura sólida y la buena carpintería, cumplidos que sentí como una ironía cruel. Él no lo sabía, pero estaba elogiando mi propio trabajo, el sudor y el amor que puse en cada viga y cada puerta. Para él era solo mercancía. Para Mateo y Sofía era el billete de lotería que estaban a punto de cobrar. Y yo, el carpintero, era el único obstáculo que quedaba por retirar. El agente terminó su recorrido en el jardín trasero, mirando hacia el final del terreno que lindaba con unos campos baldíos. Se quedó pensativo un momento, rascándose la barbilla. Luego se volvió hacia Mateo y le dijo: «La casa está bien, pero la clave aquí es el terreno. La ubicación es interesante». Hubo una pausa, y luego lanzó la pregunta que lo cambió todo. «¿Están al tanto del nuevo plan de reurbanización de la zona?» Vi la confusión en la cara de mi hijo. «¿Qué plan?», preguntó Mateo con un hilo de voz. El agente sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vaya, pensaba que lo sabían. Les haré una oferta, una buena oferta. Pero les aconsejo que no hablen con nadie más hasta que decidamos algo». Les ofreció una cifra que, aunque ridículamente baja para el valor real, era lo suficientemente alta como para hacer que a Mateo y a Sofía se les iluminaran los ojos. En cuanto el agente se fue, la atmósfera en la casa cambió por completo. La falsa amabilidad se evaporó, reemplazada por una tensión eléctrica, una codicia febril. Ya no hablaban del asilo ni de mi bienestar. Escuché sus susurros apresurados desde la cocina, palabras como investigar, ayuntamiento, valor real. Sofía miraba a Mateo con una intensidad depredadora, como si lo estuviera urgiendo a moverse, a descubrir el tamaño del tesoro sobre el que estaban sentados. Dejaron de verme como un estorbo para empezar a verme como una cerradura, y la casa era la caja fuerte que yo les impedía abrir. Yo seguía en mi sillón en silencio, observando cómo la semilla de la avaricia que yo mismo había dejado que plantaran empezaba a germinar, retorciéndose y creciendo hasta consumirlos por completo. La justicia, a veces, no necesita hacer ruido. Empecé a pasar mis días observando en silencio, como un espectador en la primera fila de una obra de teatro grotesca. La codicia era un veneno que corría rápido por sus venas. Mateo pasaba horas encerrado en el pequeño estudio, el mismo lugar donde yo le ayudaba con sus deberes de niño. Lo oía hablar por teléfono en susurros urgentes, usando palabras que yo no entendía del todo, como plusvalía, recalificación y potencial de mercado. Sofía, por su parte, se movía por la casa con una energía febril, midiendo las habitaciones con la mirada, como si ya estuviera eligiendo el color de las paredes de su futuro chalet. Ya no me veían a mí, al hombre, al padre. Solo veían los metros cuadrados, los ceros en una cuenta bancaria. Yo era el viejo dragón que dormía sobre un tesoro que ellos creían suyo por derecho. El descubrimiento final para ellos llegó una noche. Yo fingía dormir en mi sillón cuando Mateo entró en el salón, pálido como un fantasma, con el portátil en las manos. Se lo mostró a Sofía, que se acercó corriendo. Aunque no podía ver la pantalla, escuché el siseo de asombro de mi nuera, seguido de un silencio cargado de electricidad. Es real», balbuceó Mateo. «El plan de desarrollo es oficial. No es solo el centro comercial, es toda la zona. El valor, Sofía, el valor es 10 veces lo que nos ofreció ese tipo». La vi llevarse las manos a la boca.
sus ojos brillando con una avaricia pura, sin adulterar. En ese instante, supe que la comedia de la falsa preocupación había terminado. Ahora comenzaba la verdadera cacería, y yo era la presa que debían convencer para que abriera la jaula por su propia voluntad. A la mañana siguiente, me desperté con el olor de mi plato favorito, huevos fritos con chorizo, algo que Sofía siempre había criticado por ser demasiado grasiento para mi edad. Allí estaba ella, con su mejor delantal y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sirviéndome el desayuno en la cama, una deferencia que no había tenido en 20 años. «Tienes que comer bien, suegrito, para estar fuerte», me dijo acomodándome la almohada. Mateo entró detrás de ella con el periódico y una manta nueva. «Para que no pases frío, papá», dijo, su voz untada en una falsa calidez que me revolvió el estómago. El inútil de Nonsentus. Mi cumpleaños se había convertido de la noche a la mañana en un rey al que debían agasajar. La transformación era tan repentina y descarada que resultaba casi insultante en su torpeza. Los días siguientes fueron un desfile incesante de atenciones hipócritas. Me compraron un televisor nuevo y más grande, para que veas mejor tus programas. Sofía empezó a cocinar todos los platos que me gustaban en mi juventud, preguntándome con interés fingido si recordaba cuando mi difunta esposa los preparaba. Mateo se sentaba conmigo por las tardes, obligándose a escuchar mis viejas historias de carpintería, asintiendo con una paciencia forzada que delataba su ansiedad. Cada gesto amable era un ladrillo más en la prisión dorada que estaban construyendo a mi alrededor. Querían ablandarme, comprar mi afecto con comodidades materiales, creyendo tontamente que mi dignidad tenía un precio tan bajo. Yo aceptaba todo con una sonrisa vacía, dejándoles creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Empezaron a hablar del futuro, pero de un futuro muy diferente al del asilo. Una noche, durante la cena, Sofía sacó unos folletos de cruceros de lujo. «He estado pensando, Arturo», dijo con un tono casual, «que nos merecemos unas buenas vacaciones todos juntos como una familia de verdad. Imagínate, un viaje por el Mediterráneo, tú y nosotros». Mateo apoyó la idea de inmediato. «Claro que sí, papá. Podríamos hacer tantas cosas si tuviéramos un poco más de liquidez. Podríamos ya asegurar tu futuro y el nuestro, vivir sin preocupaciones». El anzuelo estaba ahí, brillante y tentador. No mencionaban la casa, no directamente, pero el mensaje era claro: coopera con nosotros y te daremos una pequeña parte del paraíso que vamos a conseguir a tu costa. Mientras ellos tejían su red de mentiras, yo tejía mi propia estrategia en silencio. Una mañana, aprovechando que habían salido a hacer unos recados importantes, que yo sabía que eran reuniones con abogados y asesores financieros, hice una llamada. Contacté con Elena, la hija de mi viejo amigo del ayuntamiento, una joven abogada brillante y de corazón noble a la que había visto crecer. Le conté todo, sin omitir un solo detalle: la humillación, el plan del asilo, el descubrimiento del valor del terreno y la farsa de mis últimos días. Su silencio al otro lado de la línea fue seguido por una voz firme y decidida. «No te preocupes, Arturo», me dijo. «Vamos a preparar todo. Cuando estén listos para dar su golpe, nosotros estaremos listos para dar el nuestro. La justicia no siempre es poética, pero puede ser increíblemente precisa». La culminación de su plan llegó un sábado por la tarde. Prepararon una comida especial, con vino caro y el mantel bueno. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación casi palpable. Se sentaron frente a mí en la mesa del salón, la misma donde me habían humillado semanas atrás. Sofía me tomó la mano, sus dedos fríos a pesar de su sonrisa cálida. Mateo carraspeó y sacó una carpeta de cuero de su maletín. La puso sobre la mesa con una solemnidad ensayada. «Papá», comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción y la codicia. «Sofía y yo hemos encontrado una solución maravillosa para todos, una que nos permitirá, por fin, ser la familia que siempre debimos ser». Abrió la carpeta, revelando unos documentos. Eran los contratos de venta. El momento había llegado. Los miré en silencio, dejando que sus palabras, tan cuidadosamente ensayadas, colgaran en el aire como un mal perfume.
Mateo sostenía la pluma, ofreciéndomela como si fuera un cetro, el último paso para su coronación. Sofía me sonreía, pero sus ojos no estaban en mí, sino en la carpeta de cuero, en las hojas que contenían su futuro chalet, sus viajes, su vida de lujos construida sobre los cimientos de mi hogar y mi dignidad. Me tomé mi tiempo, observando cada detalle de aquella escena grotesca, la avidez en la mirada de mi nuera, la ansiedad mal disimulada en el temblor de la mano de mi hijo. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión se volviera insoportable para ellos. Sentí cómo su confianza empezaba a flaquear, cómo sus sonrisas se volvían rígidas. Yo, el viejo inútil, tenía el control. Con una lentitud que los desesperaba, extendí mi mano, pero no para coger la pluma que Mateo me ofrecía. En lugar de eso, posé mi palma sobre los documentos y con un movimiento suave pero firme, los deslicé hacia el centro de la mesa, lejos de mí. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero el efecto fue como si hubiera detonado una bomba en la habitación. La sonrisa de Sofía se congeló y se desmoronó, dejando al descubierto una mueca de pura confusión. Mateo retiró la mano como si los papeles quemaran, mirándome con los ojos muy abiertos, sin comprender. El guión que habían preparado con tanto esmero acababa de saltar por los aires, y ellos, los actores principales, se habían quedado sin texto. El silencio que siguió ya no era el mío, era el de ellos, un silencio lleno de pánico y de preguntas sin respuesta. Finalmente, rompí el silencio. Mi voz no sonó temblorosa ni enfadada, sino tranquila, con el peso de una verdad largamente guardada. Los miré a los dos, uno por uno, fijando mi vista en ellos hasta que no pudieron sostenerla. ¿Por qué tanta prisa ahora, Mateo?, pregunté suavemente. ¿No era yo un inútil incapaz de tomar decisiones hace apenas unas semanas, un estorbo al que había que apartar por su propio bien? Dejé que las palabras calaran, que recordaran su propia crueldad. Vi un destello de miedo en los ojos de mi hijo, y entonces di el golpe de gracia, con la misma calma devastadora. Resulta que este inútil sabe desde hace más de 6 meses que este terreno vale una fortuna. Resulta que sé perfectamente lo que es el plan de reurbanización y por qué de repente he vuelto a ser vuestro querido padre. El rostro de Mateo perdió todo su color, volviéndose de un blanco ceroso. Sofía ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Estaban completamente paralizados, atrapados en su propia red de mentiras, pero yo no había terminado. Me incliné hacia adelante y abrí el cajón de la vieja cómoda que yo mismo construí hacía 50 años. De dentro saqué una carpeta de cartón, desgastada por el tiempo. La puse sobre la mesa, junto a la suya de cuero brillante. La abrí y saqué un informe detallado, con mapas, cifras y el sello de un tasador independiente. Y también sé, continué, deslizando el informe hacia ellos, que el valor real es mucho mayor de lo que os imagináis. Sé que la única razón por la que estáis aquí, con vuestras sonrisas falsas y vuestra comida cara, es por esto, no por mí. La desesperación rompió el hechizo del shock. Sofía fue la primera en reaccionar, su rostro transformado por una súplica grotesca. «Arturo, suegrito, no es así», gimoteó intentando cogerme la mano, la misma que había despreciado tantas veces. Nosotros íbamos a decírtelo todo. Queríamos que fuera una sorpresa, para que pudieras vivir como un rey. Mateo, balbuceando, se unió al coro patético. «Papá, por favor, tienes que creernos. Todo esto era para ti, para asegurar tu futuro, para que no te faltara de nada». Sus mentiras eran tan torpes, tan transparentes, que sentí una oleada de lástima no por ellos, sino por el hijo que una vez amé y que se había perdido para siempre en un pozo de codicia. Los miré con frialdad, sin concederles ni un ápice de la compasión que me suplicaban. Al ver que sus súplicas no funcionaban, la máscara de la desesperación cayó para revelar el rostro horrible de la rabia. La verdadera naturaleza que habían mantenido a raya durante semanas estalló con una violencia incontenible. «Viejo egoísta», me gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa con el puño. «Así que lo sabías todo este tiempo. Nos has estado observando, disfrutando de vernos hacer el ridículo mientras tú te sentabas sobre una fortuna.
Después de todo lo que hemos hecho por ti, aguantando tus quejas y tus gastos. Sofía a su lado era una furia. Eres un monstruo, siseó con los ojos llenos de veneno. Nos merecíamos ese dinero, es nuestro derecho. Tú ya has vivido tu vida, no lo necesitas. El inútil había vuelto, ahora mezclado con egoísta y monstruo. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. No les respondí. No merecían más palabras mías. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido de mis viejos huesos, pero por dentro me sentía más erguido y fuerte que nunca. Los miré por última vez, no con odio, sino con una distancia infinita, como se mira a dos extraños con los que, por un error del destino, has compartido un techo. La casa se venderá, dije, mi voz resonando en el salón con una autoridad que nunca me habían conocido. Pero no la venderéis vosotros, la venderé yo. ¿Y el dinero? Hice una pausa, saboreando el poder de esa última palabra. El dinero irá a un lugar donde sea valorado, no simplemente codiciado. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. La palabra mí fue la última puntada, la que cerraba la herida para siempre. Los vi salir derrotados y consumidos por su propia avaricia, mientras yo recuperaba, por fin, mi hogar y mi vida. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el silencio que llenó la casa fue diferente. Ya no era un silencio opresivo y cargado de desprecio, sino un silencio limpio, vasto, como el de un campo después de una tormenta devastadora. No sentí alegría, ni un ápice de triunfo. Solo sentí una calma pesada, la calma de quien ha tenido que amputar una parte de sí mismo para poder sobrevivir. Me apoyé contra la madera de la puerta que yo mismo había instalado hacía 60 años y respiré hondo. El aire ya no olía a sus perfumes caros ni a su tensión palpable. Olía a polvo, a madera vieja y a libertad. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía como un intruso en mi propia casa. Me sentía como el único habitante de un reino que acababa de recuperar, aunque las murallas estuvieran hechas de soledad y recuerdos rotos. A la mañana siguiente, llamé a Elena, la joven abogada. Su voz firme al otro lado del teléfono fue el primer ladrillo de mi nueva vida. Se encargó de todo con una eficiencia y una discreción que me conmovieron. La venta del terreno no fue rápida, pero sí increíblemente lucrativa. Cada vez que firmaba un papel, no pensaba en el dinero, sino en el peso que me quitaba de encima. El día que la transferencia se hizo efectiva, miré el extracto del banco sin emoción. Ver esa cifra con tantos ceros no me hizo sentir rico, me hizo sentir libre. Libre para no volver a depender de la falsa caridad de nadie. Libre para decidir mi propio final. El dinero no era el premio, era la herramienta. Era el martillo y los clavos que necesitaba para construir un último refugio, uno donde la dignidad no estuviera en venta y el respeto fuera la única moneda de cambio. No me mudé a un palacio, sino a un hogar de verdad. Encontré una residencia para mayores en la costa, un lugar lleno de luz, con vistas al mar y un jardín donde los rosales crecían sin pedir permiso. El personal no me trataba con la condescendencia empalagosa de Sofía, sino con un respeto profesional y una calidez genuina. Pero lo más importante estaba en el sótano, un pequeño taller de carpintería bien equipado y a disposición de los residentes. El primer día que entré allí, el olor a madera recién cortada y a barniz me golpeó como una ola de nostalgia. Cogí un trozo de nogal y mis manos, aunque temblorosas, recordaron el oficio. Empecé a hacer pequeñas cosas, juguetes para los nietos de mis nuevos amigos, marcos para sus fotos, una caja de música para una señora que extrañaba a su marido. Cada pieza era una afirmación. Yo no era inútil, yo era un creador. Con una parte considerable del dinero, creé una fundación con el nombre de mi difunta esposa, Isabel. Su propósito era simple: ofrecer ayuda legal y financiera a ancianos en situación de abandono familiar, especialmente aquellos que estaban siendo presionados para ceder sus propiedades. Elena se convirtió en la directora, y su pasión por la justicia me dio una nueva razón para levantarme cada mañana. Pero mi mayor alegría fue un acto más pequeño y personal. Busqué a aquella joven enfermera del centro de salud,
la que siempre me había tratado con un cariño que iba más allá de su deber. Su hija, Laura, soñaba con ser médico. Le ofrecí una beca completa para que pudiera estudiar sin preocupaciones. Ver la gratitud en sus ojos, una gratitud pura y sin dobles intenciones, fue la mayor fortuna que jamás tuve. Me enteré de lo que pasó con ellos, no porque preguntara, sino porque el mundo es pequeño y las malas noticias viajan rápido. Sin el premio gordo de la herencia, su castillo de naipes se vino abajo. Las deudas que habían acumulado para mantener su fachada de éxito los ahogaron. Tuvieron que vender su coche de lujo y mudarse a un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero. Sofía, incapaz de soportar una vida sin lujos, acabó abandonando a Mateo. Me contaron que lo vieron un día en la calle, mucho más delgado, con la mirada perdida y una barba de varios días. No sentí satisfacción, solo una profunda y amarga tristeza. La codicia no solo les había costado una fortuna, les había costado todo lo demás. Se quedaron sin dinero, sin casa y, lo más importante, sin alma. Hoy, desde mi balcón, miro el mar y a veces pienso en esa palabra, inútil. Me la dijeron porque ya no les producía beneficios, porque me había convertido en un pasivo en su hoja de cálculo vital. Pero aquí, rodeado de amigos que aprecian mis historias y de la madera que espera en mi taller, he comprendido el verdadero significado del valor. El valor no está en lo que puedes dar a otros para que se aprovechen, sino en la paz que construyes para ti mismo y en la bondad que siembras sin esperar nada a cambio. El hombre al que su hijo llamó inútil se volvió invaluable para muchos desconocidos y, lo más importante, finalmente se volvió invaluable para sí mismo. Y esa, al final, es la única tasación que importa. Mi historia no es única, lamentablemente, y sé que hay muchas personas que se sienten invisibles en sus propias casas, silenciadas por aquellos a quienes más han amado. Mi viaje no fue sobre ganar una batalla contra mi hijo, sino sobre ganar la guerra por mi propia alma. Aprendí, de la manera más dura, que la dignidad no es algo que te dan, es algo que te niegas a que te quiten. No, importa la edad que tengas o lo frágil que te sientas, siempre hay una fuerza interior que espera ser redescubierta. El respeto propio es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida que valga la pena vivir, incluso si tienes que empezar a construirla de nuevo a los 80 años. Mi legado no será la casa ni el dinero, sino la prueba de que un hombre puede ser derribado, humillado y descartado, pero nunca, jamás, será verdaderamente inútil mientras conserve su espíritu intacto. David, verdadero tesoro nunca estuvo bajo la tierra de mi jardín, sino en las conexiones humanas que construí después de la tormenta. La riqueza que Mateo y Sofía anhelaban era fría, vacía y al final destructiva. La riqueza que yo encontré es cálida y se multiplica cada vez que la comparto. La veo en los ojos agradecidos de los ancianos a los que la Fundación de Isabel les devuelve la voz. La veo en las cartas que Laura me envía desde la Facultad de Medicina, contándome sus progresos. La siento en la palmada amistosa de mis compañeros de la residencia cuando les gano una partida de ajedrez. Ese es el interés que no se devalúa, el capital que no se puede gastar. Ellos querían dinero para comprar cosas. Yo usé el dinero para construir afectos, para reparar un poco el mundo y en el proceso, repararme a mí mismo. Esa es la única inversión que realmente da beneficios. A veces, en la soledad tranquila de la noche, pienso en Mateo, no en el hombre codicioso y desesperado que me gritó en mi salón, sino en el niño al que le enseñé a montar en bicicleta, el que me miraba con admiración cuando transformaba un simple trozo de madera en un juguete. Siento una punzada de dolor, no de rabia, sino de luto. Lloro por el hijo que perdí, no por la muerte, sino por una elección que él mismo tomó. La codicia es un veneno que no solo corrompe el alma, sino que borra todo lo que una vez fuiste. Espero, sin mucha fe, que algún día encuentre el camino de vuelta, no hacia mí, sino hacia el niño que una vez fue. Pero he aceptado que hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse, por el bien de la paz que tanto me costó encontrar. He aprendido aquí, en la última etapa de mi vida,
que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de la sangre que compartes, sino de las acciones que demuestran amor, lealtad y, sobre todo, respeto. Mi familia ahora son las personas que me eligen cada día, como yo los elijo a ellos. Son Elena, luchando por la dignidad de otros abuelos. Es Laura, persiguiendo su sueño con la ayuda que le brindé. Son mis amigos de la residencia, con quienes comparto risas y silencios cómplices. La sangre te hace pariente, pero es el respeto mutuo lo que te convierte en familia. Y a veces, la familia que eliges es la que te salva del dolor infligido por la familia que te tocó en suerte. Es una lección dura, pero liberadora. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, a alguien que se siente infravalorado o invisible, por favor comparte este vídeo con esa persona. A veces, una historia puede ser el espejo que nos muestra la fuerza que no sabíamos que teníamos. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los otros esperan. Gracias por escucharme, por darme este espacio para contar mi verdad. Vuestra atención ha sido un regalo, y os lo agradezco desde el fondo de mi corazón.